Bienvenidos a nuestro estudio bíblico misiológico. Les saluda su amigo Joe Garza, recordándoles que el propósito de esta serie es que estemos realmente preparados para el regreso de Jesús. Y qué mejor preparación que cuando Él vuelva nos encuentre haciendo lo que nos encargó, compartir el Evangelio, las buenas nuevas de que Dios en efecto es quien dice ser. Esta es la lección 9 de la serie La misión de Dios, mi misión. El título específicamente es Misión a favor de los poderosos. La semana pasada hablábamos acerca de la misión a favor de los necesitados, de quienes tienen recursos limitados. La conclusión fue seguir el método de Jesús, relacionarnos con ellos, mostrarles nuestra amistad sincera, atender sus necesidades básicas, de manera que perciban el amor de Dios y lleguen a desarrollar confianza en Él. Existen muchas necesidades alrededor del mundo. Jesús mismo nos dijo que los pobres siempre estarían entre nosotros. Sabemos que de este lado de la eternidad no se podrá resolver completamente ese problema. Nuestra función es la de asistir, ayudar, a aliviar al necesitado. Sin embargo, pocas veces pensamos acerca de los poderosos. Recordemos que delante de Dios todos los seres humanos somos iguales, sujetos a la muerte y requiriendo de la gracia de Dios. Ya sea que les veamos como gente de influencia, prominentes, con prestigio, celebridades, gente ilustre o de renombre, el punto es que todos, sin excepción, somos mortales. Y Dios desea que tanto nosotros como ellos tengamos la oportunidad de escoger la vida eterna. El versículo tema menciona las palabras de Jesús. ¿Qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Al leer la Biblia nos damos cuenta que el tener riquezas no es un problema en sí, más bien es el amor a esas riquezas, ya que para algunos llegan a reemplazar la necesidad de Dios. Al estudiar el caso de Nabucodonosor, nos damos cuenta de cómo Dios trabaja por medio del agente humano. Daniel no había planeado irse a vivir a Babilonia. Él fue llevado allí por la fuerza, sometido a terribles abusos. Sin embargo, él decidió servir a Dios y no dar espacio al rencor y al odio. Esto es muy importante si queremos ser canales de bendición para otros. A veces este llamado para servir a Dios viene por medio, pues, de otros, incluyendo superiores y a veces en medio de una crisis. Ya en los primeros 3 capítulos del libro de Daniel, habíamos visto cómo Dios va mostrándose de manera progresiva a Nabucodonosor. Entre los eventos de los capítulos 2 y 4, se estima que pasaron alrededor de unos 30 años, por lo menos. Por el momento no tenemos tiempo de explicar todo esto con detalle, pero en el futuro vamos a sacar una presentación sobre este tema de Daniel. Así que les recomendamos que se suscriban, le pongan un like a este video y lo compartan de manera que beneficie a otros también. Hemos escuchado la frase, el poder absoluto corrompe de manera absoluta. En otras palabras, entre más poder se adquiere, mayor riesgo se tiene. Por eso es que Dios también quiere salvar al poderoso. A pesar de que han pasado ya más de 3 décadas, la experiencia de Nabucodonosor es similar. Tiene un sueño que le aterra. Llama a sus magos, exorcistas, astrólogos, para que ellos lo interpreten, pero dicen no poder hacerlo. Entonces llama a Daniel. Y él, de manera amable y cortés, comienza no solo a explicarle, sino también a aconsejarle, a asesorarle. Lamentablemente, al cabo de 12 meses, pareciera que Nabucodonosor se olvidó del consejo y a pesar de la advertencia, dejó de reconocer la supremacía de Dios. Tal y como Dios se lo había revelado, él sufrió por 7 años lo que la medicina moderna pudiera identificar como boantropía, licantropía, zoantropía o alguna otra enfermedad psiquiátrica. No hay duda que a veces nosotros mismos, con nuestra indiferencia o desacato, traemos problemas, no solo sobre nosotros, sino a veces sobre los demás que nos rodean. Y esto a pesar de la advertencia de Dios. Nabucodonosor no fue la excepción. Y una vez más aquí,
se muestra la gracia de Dios. El rey recupera la cordura y hasta recibe el honor de escribir un capítulo de la Biblia. La vida del profeta Daniel nos proporciona un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando, como agentes dispuestos, colaboramos con Él, ministrando a favor de los encumbrados. Y de paso, otra lección que podemos obtener del relato es que nosotros mismos podríamos llegar a ser arrogantes si pensamos que Dios no necesita para cumplir su misión, o si llegamos a considerar que vamos a ser restaurados a la naturaleza divina aunque escojamos no hacer lo que Él nos dice. El Señor Jesús murió por toda la humanidad, sin importar nivel socioeconómico u origen étnico. Esto se hace patente en la experiencia del general Naamán de Siria. Afectado por la lepra, se le informa que existe un profeta en Israel que pudiera sanarlo. Y como leímos ahí en la historia de Segunda de Reyes 5, del 17 al 19, él recupera la salud y llega a ser un creyente del Dios verdadero. Podemos notar que el milagro que recibió Naamán no cambió su manera de pensar. Por eso es que pide llevar una carga de la tierra de Israel a Siria. Como toda la gente de su tiempo, pensaba que las deidades eran locales. Así que él consideraba que para poder adorar al Dios de Israel en Siria, tenía que llevar tierra de ese lugar. Hay que destacar cómo Dios nos permite que vayamos creciendo a medida que le conocemos. Cuando Naamán manifiesta que por su trabajo al lado del rey tendría que asistir y hasta cierto punto participar en los servicios del Dios que adoraban en Siria, y pide que Dios no se lo tome a mal, el profeta Eliseo le responde: ve en shalom, ve en paz. Eso no fue ni aprobación o desaprobación. No hemos de sobrecargar a otros con inquietudes innecesarias o dudas. Más bien hay que mostrarles las bondades de Dios y animarles a que continúen caminando con Él, de manera que sea Dios el que vaya mostrando el camino. Nicodemo es un personaje bien conocido en los evangelios. Desde el momento que va a visitar a Jesús de noche, la semilla fue germinando poco a poco en su corazón. Durante 3 años y medio mantuvo esa lucha interna al no declararse de manera abierta seguidor de Jesús. Y aunque leemos en Juan 7, 50 y 51 cómo defiende a Jesús de manera indirecta, no es hasta después de la muerte del Señor que Él prepara un regalo que no le dio en vida. La Biblia registra que fue y compró más de 34 kilogramos de ungüentos de mirra y sándalo, que en aquel tiempo también se conocía como aloes. Esto fue con el fin de embalsamar el cuerpo de Jesús. Esa cantidad de especias en la actualidad costaría entre 150 a $200,000. Y en esta preparación, para lo que hubiera sido embalsamar el cuerpo de Jesús, encontramos que Nicodemo está ayudando a otro personaje del cual se sabe muy poco en la Biblia: José de Arimatea. Este último también era miembro del Concilio de Jerusalén y es quien va a comprar el lienzo para envolver el cuerpo de Jesús. El hecho de que él personalmente envolviera el cuerpo ensangrentado y traspasado del Señor habla de su devoción por él. Después de todo, eso era un trabajo que correspondía o a los esclavos o a las mujeres, pero no a un hombre de la dignidad de él. Tengamos presente la manera en la que Jesús muestra cómo ministrar en favor de los poderosos. Jesús le dio el estudio bíblico a Nicodemo, sembró la semilla y permitió que ésta diera fruto. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de amor y el amor se manifiesta en la libertad que da a sus criaturas. Uno puede llegar a sentirse tentado a presionar a otros, pero esa no es la manera en la que Dios trabaja. Como hemos dicho en todos estos programas, Dios no se complace en la obediencia forzada. Hay que tener en cuenta que no basta con tener la verdad, o sea, el obtener cierto grado de comprensión de la realidad espiritual, la cual a su vez nos hace sentir seguros. No, necesitamos recibir el amor de la verdad. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y es que solo conocer la verdad no nos transforma. Lo que realmente lo hace
es el recibir a Jesús, el amor de Jesús, el amor de la verdad. Otro ejemplo que se nos da lo encontramos en la historia del joven rico que se acerca al Señor y manifiesta que quiere seguirle, pero cuando Jesús le da la receta, él se va muy triste. En Deuteronomio 8:18, Dios nos recuerda que es Él el que da el poder de crear riqueza. Y eso no es todo. En el libro Consejos sobre Mayordomía, que realmente debiera de haber sido traducido como Consejos sobre Administración, dice claramente que el deseo de acumular riquezas es una propensión original de nuestra naturaleza, que fue implantada en nuestro corazón por nuestro Padre Celestial, para que sirviera a fines nobles. Una vez más, vemos que claramente las riquezas y hasta el dinero no son el problema, pero pueden ser un riesgo para algunos. Todo depende del uso que se les dé. Los recursos son herramientas que podemos utilizar para bien o para fines egoístas. Eso ya nos toca a nosotros decidir. Al final, ricos o pobres, poderosos o débiles, acaudalados o necesitados, todos tenemos el mismo destino, la muerte. Puede ser que seamos vistos como inferiores o con cierta desventaja. Por ejemplo, Daniel en Babilonia o la niña en la casa del capitán Naamán. Sin embargo, como en los ejemplos anteriores, hemos de apuntar a quien tiene no solo la solución al problema que todos los seres humanos tenemos, que es la muerte, sino también a cada situación difícil en esto que llamamos vida. Cuando Jesús nos habla del nuevo corazón, Él se refiere a una nueva vida, una nueva mente, un nuevo ser. Este cambio de corazón implica que nuestros afectos a las cosas temporales de este mundo se van agotando solo para afirmarse a la seguridad que Cristo nos ofrece. Entonces sí, con una mente renovada tenemos también nuevos propósitos y motivos. Esa es la mejor señal de un cambio de corazón, cuando ya no hay espacio para el egoísmo y el orgullo, solo para acompañar al Señor en una vida gozosa de servicio. Y eso es lo que vemos cuando Jesús, o mejor dicho, cuando la salvación llega a la casa de Zaqueo. Su reacción fue muy diferente a la del joven rico. Aquí Jesús no le dijo que tenía que donar sus bienes a los pobres. Esto fue espontáneo, surgió del corazón de este hombre. Evidentemente, él llegó a darse cuenta que realmente no tenía sentido seguir incrementando sus bienes si al final iba a perder la vida eterna, la única que realmente es vida. Alguien puede pensar que tiene todo lo que necesita, pero al nosotros mostrarles algo mejor, algo que ellos no tienen, estaremos no solo respetando su libertad, sino también dando oportunidad a que el Espíritu Santo trabaje en ese corazón. Y si la persona lo acepta, la semilla llega a germinar. Es importante hacerlo de manera inteligente. Para ideas y mejores prácticas, envíanos un correo a bondadindestructible@gmail.com. Y es que a menudo aquellas personas que han alcanzado posiciones elevadas están acostumbradas a que no se les diga lo que tienen que hacer o lo que tienen que pensar o a que se les trate de indoctrinar. Por eso es que hay que mostrarles aquello que no tienen, de manera que ellos sientan el deseo de conocer más y sean ellos los que hagan preguntas. Cuando el ser humano llega a entender que la muerte es completamente ajena al plan de Dios y que ésta será el primer enemigo destruido cuando regrese Jesús a esta tierra, se dará cuenta que realmente no hay nada, absolutamente nada más valioso en el universo que la oferta que Dios nos hace. Nosotros debemos de estar atentos, alertas, para cuando ellos busquen más información. Por eso es importante que tengamos una presencia en sus vidas. Al final, pensemos, ¿qué son 70, 80, 90 o 100 años comparados con millones y millones de años, sin enfermedad, sin dolor, sin problemas de ninguna especie que la eternidad con Dios nos ofrece?
Este periodo que vivimos aquí es una parte minúscula. Nosotros la llamamos vida, pero realmente es un aplazamiento de la muerte, ya que desde que nacemos estamos destinados a morir. La única solución es aceptar el regalo que Dios nos hace. De ahí la importancia de tomar a Dios en serio. Y como venimos diciendo, esto se aplica tanto a la persona más humilde como a la más encumbrada. Lo que hemos de aprender es a trabajar de la mano de Dios, demostrando de manera adecuada que nada es más importante que aceptar el don de Él. Habrá alguien que diga, bueno, ¿y por qué invertir en gente tan difícil? En primer lugar, no hay que permitir que un espíritu mezquino y egoísta controle nuestros pensamientos. Eso era parte del viejo hombre. Nosotros somos nuevas criaturas y hemos de permitir que Dios nos implante su corazón. En segundo lugar, hay que recordar que la misión no es nuestra, sino de Dios. Por eso es que hemos de entender el modelo de abundancia y generosidad en base al cual Él opera. Simplemente miremos cómo quiere Él que se distribuya la semilla. En la parábola del sembrador en Mateo 13, encontramos que que representa a Dios, esparce la semilla aún en lugares donde alguien podría decir, no vale la pena. Por ejemplo, en el camino, entre los espinos, en el terreno rocoso. ¿Por qué? Porque Dios es liberal, pródigo y le gusta compartir en abundancia. Él desea que todo ser humano en el planeta tenga abundantes oportunidades de hacer teshuvah, o sea, de regresar a Él. Teshuvah es lo que conocemos como arrepentimiento, y eso realmente es dar una vuelta en U, regresar a Dios. No sé si hayan notado, pero cada semana en la lección hay un reto, ya sea a empezar a analizar, a orar, a tener a alguien en mente, alguien con quien compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, es la manera que el Señor intenta cambiar nuestros corazones. Cuando Él mora en nosotros, llegamos a tener interés en su misión y entonces le permitimos que nos transforme y nos restaure completamente. En ese espacio no solamente hacemos el desafío, sino que tratamos de ofrecerles recursos para que cada uno de ustedes, en su propia iglesia, congregación, círculo social, vecindario, pueblo o ciudad, pueda dar a conocer el mensaje. Es hora de dejar de ser adventistas secretos diariamente. Es hora de asumir el rol que el Señor nos ha preparado. Y bueno, hay una pregunta aquí. ¿Cómo alcanzar a aquellas personas con las cuales, por su posición socioeconómica, aparentemente están fuera de nuestro círculo? No es la primera vez que mencionamos la publicidad exterior, y es porque ésta ofrece varias ventajas. Por ejemplo, es difícil de ignorar. No se puede cambiar el canal como en la televisión o en un video de internet. Puede dirigirse específicamente a cierto público. Llega a alcanzar tanto a conductores, pasajeros como peatones. Es hasta 98, 80 y 75% menos cara que la televisión, los periódicos y la radio, respectivamente. Tiene un efecto acumulativo en las personas. Accesa a la gente de manera exponencial. Es inclusiva, no como las redes sociales y la Internet, que por su naturaleza, en base a algoritmos, son excluyentes. Cumple su función día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí, el discipulado tiene un costo, pero ese costo es insignificante comparado con los beneficios que se reciben de parte de Dios. Como sus agentes, nuestra parte consiste en mostrar que el costo de no seguir a Jesús es muchísimo más alto que el de aceptar su oferta. Ahora, eso comienza con nosotros. No es que Dios nos force a morir diariamente o a renunciar a lo que percibimos
qué es lo que nos conviene. Él desea que mediante el caminar juntos vayamos conociéndole, de manera que lleguemos a confiarle plenamente y entonces sí, permitirle que nos coloque un nuevo corazón en el cual ya no hay espacio para el egoísmo. Este regalo de Dios nos restaura a una completa lealtad con Él. Y por la experiencia que tuvimos viviendo en un mundo bajo el dominio del pecado, ya no nos queda nada de ganas de dar marcha atrás. Jesús es transparente con nosotros, porque no quiere que nadie se allegue para ser su discípulo, solo para que más tarde se sorprenda pensando que el costo es muy alto. Por eso es extremadamente importante no solo que todo lo que enseñemos esté basado en la Biblia, sino también que no permitamos que nada reemplace la lectura personal de la palabra de Dios. Es cierto que gran parte de la existencia humana gira alrededor del dinero, ganarlo, gastarlo, ahorrar una porción y donar un porcentaje, siendo parte de esto los diezmos y las ofrendas. No solo los adinerados pueden llegar a sentirse cautivados por las posesiones terrenales. Esto le puede pasar aún a otros que se consideran pobres. Solo como punto de referencia, si tu ingreso anual es de $1,500, que vienen a ser unos, ¿qué? 26,000 pesos en México, estás entre el 25% más rico del mundo. Hay un principio que dice que no importa cuánto o cuán poco tienes. El mayor lujo de la riqueza no consiste en la capacidad para comprar, sino en la de dar. No olvidemos que al confiar plenamente en Dios, le reconocemos como el dador de la vida, quien nos brinda la oportunidad de conocerle a fin de que libremente decidamos aceptar su oferta o no. Cuando, por nuestra propia voluntad, decidimos seguir su palabra, le entregamos nuestra existencia mortal y Él nos obsequia con un nuevo corazón, una nueva vida que no tiene límites, porque es eterna. Como esta nueva mente se proyecta hacia la eternidad, nuestros motivos y objetivos también se dirigen allí. El ser portadores de la luz para aquellos que todavía no conocen la oferta de Dios o que, habiéndole conocido, todavía no han decidido por Él, no es una carga, sino un privilegio, algo espontáneo que debe surgir del nuevo corazón que Dios nos ha dado. Así que no importa si hemos de tratar con gente sencilla o con aquellos encumbrados de gran influencia, fama o fortuna. Dios quiere bendecirnos y que de esta manera nosotros seamos bendiciones para ellos. No desperdiciemos tan grandioso privilegio.